La geométrica, que había que leer bonito, ¿no? Derivar respecto de quién es. Y la otra era un problema de aplicación. Entonces yo he traído aquí les voy a enviar un PDF de un capítulo de un libro y ahí lo vamos a leer y ahí nos dejamos un poco más sólido la interpretación de ese tipo de funciones. ¿Les parece bien? Yo se los envío el PDF también, ¿ya? Para que tengan más material. No les pido que lean todo el capítulo. Lo que pasa es que me conviene enviárseles todo el capítulo. ¿Cómo está Andrés Salazar? Buenos días, profesor. Y ese peinado es del colegio, ¿no? De la academia. Ah, actuales, profesor. ¿Sí? ¿Cómo? Es para atrás. Sí, profesor. Ya. Chamberlain, ¿no? Yo de joven he sido demasiado lacio. Uf, taqueto no es nada, he sido bien lacio. Es que mi padre, para ahorrarnos, hacía peladitos, pero nos dejaba un mechoncito adelante. Así nos decía mi viejo. Con eso teníamos para un par de meses. Igualito era la cosa. Nos compraba zapatos de esos que no se acababan. Nos compraba esos, una vez en la secundaria nos compró zapatos de esos de militar, que tiene punta de acero. Ya decían, ahí tienen para 4 años. Nos compraba un número, 2 números más. Hasta que le sacábamos la mugre de esos zapatos, jugábamos pelota. No se acababan, carajo. Esta pelota, todos jugábamos con eso. ¿No? Nada de esos zapatos, ¿no? Esa es nuestra época. Hoy día hacen eso contigo, te ofenden. Tiene que ser de marca y todo eso. Bien, vamos entonces entrando acá. Pero voy a compartir aquí. Por lo menos avancemos. Quiero hacer algo de solidificar eso y hacer algo de función diferenciable, ¿ya? Porque ahí en función diferenciable vas a ver que recién vas a ver en realidad la bondad del cálculo de un límite de una función de 2 variables. Ya, vamos a ver acá. No sé si tengo acá, espérate. A ver. Un ratito creo que acá le he puesto. Ya está. Entonces ahora puedo compartir esto. Ya está. Ven ahí, ¿no? Sí, un ratito voy a dejar acá. Pasa que acá quiero compartirles. Creo que como esto es. Quería compartirles ese PDF. No lo encuentro. Aquí creo que este es. Les he enviado ahí un capítulo de un libro que es el que lo estoy proyectando acá. ¿Lo recibieron? Sí, profesor. Sí, llegó, profesor. Mire, más o menos la idea es eso. Tú lo vas a tener ahí, ¿ya? La idea es la siguiente. Es un libro de funciones de varias variables, bueno, la fuente es del profesor Máximo Mita, ¿no? Tiene el libro, es el de cálculo 1 para integrales, tiene cálculo 3, también tiene un libro, pero este no es ninguno de ellos, ¿ya? Él ya cesó de la universidad él ya cumplió 70 años, pero él es una de las pocas personas que nos dice, ¿no? ¿Por qué tú tienes que te estigmatizan a ti? No, el profesor de física tiene su rubro y el
el profesor de matemática esté así. Rara vez se ve, dice, a un matemático empresario, qué sé yo. Entonces, y él da el ejemplo, ¿no? Dice, es que él tiene una empresa constructora, él ya cesó y él no lo siente. Eh, Tiene una empresa de micros, tiene un taller de mecánica y aparte tiene una editora, ¿no? Donde él ahí publica sus libros y de otros profesores, etc. Entonces él por ahí da el ejemplo, o sea, de que la universidad a los 70 años nos cesa. Ya yo ya estoy de retroceso ya contando, ¿no? 11, 10, ¿no? Ya lo que me falta. Así tú cumplas años por decir este lunes 26. Ese lunes 26 te cesa. Y ya no puedes ir a la universidad, inclusive, te borran del sistema. Así es. Entonces, por aquí él hace no es que sea de repente complicada la cosa, pero quiero ver aquí. Él empieza aquí como tasas relacionadas, a empezar a definir una derivada parcial, ¿no? Definición de derivadas parciales de dos variables en un punto, calcula con su definición ahí. Y por acá pone un ejemplo muy simple, ¿no? Dice, la presión P de un mol de gas ideal en kilopascales. O sea, lo bueno de aquí que es, cuando uno quiere hacer aplicaciones, tienes que ponerle las unidades, porque es importante saber qué te ha salido o qué representa, ¿no? Entonces por ahí empieza a describir algo y derivadas parciales de primer orden. Primero lo hace como tasa y de ahí lo define en un punto. A veces medio que confunde al alumno, ¿no? Aquí usa una derivada parcial que se puede hacer de manera simple, ¿no? Derivo respecto a X, lo que yo les pregunté, ¿no? Lo haces de manera directa. Cuando hay cambio de regla, es recomendable el límite. Si no, te vas a operar y un poquito que te... Y llegas a lo mismo. Entonces, por acá empieza a escribir algunas cosas geométricas, ¿no? Interpretar, por ejemplo, la derivada de A respecto de X en el punto 2,4. Por ejemplo, el habla dice que tiene una caja cerrada de 16 metros cúbicos, ¿no? El haya dice la superficie, el área superficial, ¿no? Entonces, dice total, el área superficial de la caja. Bueno, se supone que es todo, ¿no? Superficial, debería ser total, ¿no? Ya, entonces ahí hay la función y él comienza a interpretar. Y nosotros hicimos más o menos un problemita que queríamos algo así, ¿ve? Teníamos ahí la utilidad, aquí sí nos detenemos un poquito, ¿ya? A pesar que tú lo tienes. Dice, la utilidad de una empresa que fabrica y vende un único producto depende del precio de venta, este es precio de venta de dicho producto, y del gasto en publicidad P, para proporcionarlo y está dado por la utilidad que describe arriba, es esto de acá. Depende de V y depende de P. Pone las restricciones que están acá, pone estas restricciones aquí. Pero a nosotros, o a ustedes, yo no les tengo que dar las restricciones, tú tendrías que poner. ¿De acuerdo? O sea, una cosa es que me digan acá, por ejemplo, el dominio de U es todo V y todo P. Pero eso es matemáticamente. Y cuando ya tú lo aplicas, le das las restricciones propias del problema. Ya está. Entonces pide acá calcular las derivadas parciales e interprete. Las unidades te tiene que dar. ¿De acuerdo? Para que el valor de esto de acá, por ejemplo, si evalúas en lugar de V36 y en lugar de 5000, te va a salir un número y tú tienes que interpretar, por ejemplo, ¿no? Que cuando el precio de venta es $36 y el gasto en publicidad es $5000, entonces la utilidad es tanto. O sea, ahora las respuestas se escriben, no son números las respuestas, ¿ya? Bien, hago por lo menos una, porque era para reafirmar lo que la vez pasada me hicieron la observación que no era el número, ¿no? Entonces aquí ve, dice,
deriva con respecto a las variables independientes, porque esa es la interpretación. Por ejemplo, hagamos uno. Deriva con respecto a v, baja el 2, aquí no hay p, y esto sería 0, pero respecto de v. Ya está. Lo evalúa y le sale un número. Ese número puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Está claro? Ese número puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué más? Darnos cuenta que ¿quién varía? ¿La primera coordenada o la segunda? En este caso, v es la primera. Entonces, la interpretación tiene que ser para esta variable de acá, porque la otra es constante. Se supone que P, lo que se hace para publicidad, dice que P es igual a $5,000. Esto no cambia. La teoría dice que esto de acá es la variación, ¿de acuerdo? Por cada unidad de V. En este caso son dólares, entonces sería por cada variación por cada dólar. Y siempre va a ser por cada aumento de una unidad, o sea, por cada dólar que aumente sería. Mientras esto de acá es constante. Cuando esto de acá se lo interpreta acá como una razón de cambio, entonces quiere decir que ahí en ese instante de acá está disminuyendo. La utilidad está disminuyendo con esta rapidez. Para eso son las unidades. ¿De acuerdo? Son las unidades. A ver, miren cómo lo describen. Solamente hacemos una y ustedes ya ahí tienen el material, lo ven el resto, ¿no? A ver, la primera nomás, ¿ya? Dice, la expresión significa, esto me interesa a mí, que cuando el precio de venta, este de acá, $36, y el gasto de publicidad, la otra se mantiene constante, tienes que remarcarlo, ¿no? La que es constante, se mantiene constante en $5,000, la utilidad dice disminuye. Disminuye por lo que acá me están dando que es negativo, a razón de $14 por cada dólar que aumente el precio de venta. Por cada dólar que... Sí, el precio de venta para nosotros es la primera, ¿no? Por cada dólar que aumente aquí, entonces esto está disminuyendo con esa velocidad. Está disminuyendo en $14. Pero en este punto. Porque si tomamos otro punto, por ejemplo, 30,10,000, de repente va a cambiar la derivada parcial. De repente ya no disminuye, de repente aumenta. ¿De acuerdo? Entonces las palabras clave son ahí. ¿Quién es la que aumenta? Por ejemplo, $14. Ah, ya. ¿Quién es la que aumenta acá? En este caso es los 36, ¿no? Porque esa es la derivada respecto de V. Por cada dólar que aumente 36 acá, y este se mantiene constante, la utilidad disminuye con esta rapidez. Esa es la interpretación. No sé si ahora le queda un poquito más claro lo que estábamos haciendo la sesión pasada. Acá en este caso la utilidad de abajo dice, la utilidad aumenta, dice. ¿Por qué? Porque le sale positivo. Por cada dólar que se adicione, dice, en la segunda variable sería. Porque estamos derivando la segunda por cada dólar que aumente acá en 5,000 más $1, ¿no? Dice que eso es lo que está. Siempre al aumento, ¿no? Hay problemas en que se compara, ¿no? ¿Qué conviene aumentar? La variable es acá. ¿El precio de venta o el gasto en publicidad? Entonces se compara, ¿no? Después hay otras cositas que se va a hacer, pero no a ese momento, ¿no? Bueno, ahí aparecen algunas cosas ahí que de repente les sirve, ¿no? En un punto, bueno, eso no, porque ese es solamente cálculo. Viene la interpretación geométrica también que hemos visto. Ahí lo escribe en forma cartesiana también, ¿no? Ah, no, en forma paramétrica lo escribe la recta, ¿no? Bueno, entonces de ahí tienen ya un pequeño material que lo pueden dar una miradita, ¿sí? Y ahí seguro que en los propuestos también da otros ejemplos. Entonces,
si es que nosotros les damos un trabajo, entonces tú tienes que poner un problema. Está bien, en un libro, especialmente lo que nosotros estamos leyendo, aparece así, ¿no? Una empresa produce productos A y B, y el aumento del producto 1 es tanto. No, pues tú tienes que simular qué productos podrían ser, y le pones unidades. Ese sería tu aporte, ¿no? Porque siempre ustedes me van a escribir ahí de dónde lo sacaron o si son problemas de ustedes. Entonces, si lo modificamos, no me molesto, al contrario, porque estás haciendo el trabajo, ¿ya? No voy a pensar que estoy pensando en mi plagio ni nada. No hay tiempo para esas cosas. Hay que pensar solamente en las cosas positivas. Entonces, acá, entonces, cerrado lo de derivada parcial, ¿no? ¿Mm? Sí, profesor, se entendió. ¿Sí? Ya está. Bueno. La teoría dice por cada unidad que aumente una de ellas es la que estás calculando la derivada parcial, ¿ya? Por cada unidad. La anterior era fuerza de trabajo. ¿Qué unidad podría ser? Acá. Listo. Entonces aquí tenemos esto. Sí, por lo menos una hora más trabajemos para no desnivelarnos también con la otra sección, ¿ya? Yo sería la primera vez que sería que si ese sábado hago con la otra sección, aunque sea una hora y media, de que yo soy muy respetuoso y dice, feriado es feriado, ¿no? Me acuerdo cuando había los paros, paro y paro, ¿no? Bien, a ver acá. Aquí esto. Aquí está. A ver, vamos a hablar acá de funciones diferenciables. Esa sería una pregunta para la siguiente evaluación. Ya tenemos en realidad dos con esta. Una que tiene que ver con derivadas parciales, y se me estaba ocurriendo que lo pobre que tenemos ahí con el univirtual, se me está ocurriendo diseñar preguntas para que lo puedan hacer por partes, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Función acá. Ya está, función diferenciable. En realidad no es lo mismo, pero lo voy a poner como equivalentes, ¿ya? Derivable. ¿Ya? Lo que pasa es que algún profesor pueda ponerlo y es equivalente, pero no es lo mismo. Puede ser diferenciable, pero no derivable. Ya está. Pero no nos vamos a hacer problemas ahí. El asunto es lo siguiente. Si tuviéramos con una sola variable, lo hemos definido de esta forma, ¿no? Que I' es igual a f' en x sub 0, y aquí apareció un límite de un cociente acá. El límite de f de x sub 0 más h, que dice, lo mando para allá, menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Pero funciones de varias variables no se puede. Porque si tuviéramos una función chiquita nomás acá, f de x sub 0, entonces tendríamos que tener acá en el límite, tendríamos que tener f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre ese h. Pero ahí justo viene el problema. O sea, tendríamos un vector en el denominador. Es por eso que la definición de función diferenciable de varias variables no es equivalente. O sea, no hay. Inclusive en este tipo de funciones que aparece arriba, inclusive en ese tipo de funciones, tu profesor habló de una función si era derivable en los extremos, por ejemplo, menos 2, ¿no?
Ahí está. Y él hablaba de diferenciabilidad, por ejemplo, en el punto 4. Hablaba de derivadas laterales, derivada por la derecha y derivada por la izquierda. Pero aquí va a haber un problema ahí. Entonces, por eso la definición la vamos a dar lo más precisa posible, de tal manera que yo voy a ir desmenuzando cosita por cosita. ¿Ya? Cosita por cosita. Y si no, el día jueves hacemos los ejercicios de esto, y el día viernes avanzamos un poquito más de regla y la cadena, diferencial total. Más o menos por ahí hasta ahí podría ser la otra práctica. A ver acá. Ya está. Entonces vamos a ver, ¿qué necesitamos? Lo normal sería que yo empiece a escribir y dé la definición. Pero como lo voy a necesitar, lo hago primero yo. O sea, primero defino acá uno. Defino un gradiente. El gradiente de una función. En realidad el gradiente es un vector. Y lo vamos a denotar como nabla. ¿De acuerdo? A veces en los cursos de física ya empieza tu profesor calculando, utilizando ya el gradiente, ¿no? Entonces aquí, si tenemos una función de varias variables, ¿sí? Una función de varias variables, entonces el gradiente de f en el punto x sub 0 está dado por el nabla de f en x0. Ya está. Es que esto lo voy a necesitar cuando hagamos función diferenciable, ¿no? Ya está. ¿Y quién va a ser ese vector? Va a ser simplemente las derivadas parciales. Ya está. Listo. Ese es el vector nabla o gradiente. Quiere decir que en la práctica que has tenido por algunos puntitos, tú has calculado el gradiente de una función, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo te he pedido las dos derivadas parciales. Entonces, has hallado el gradiente de esa función, pero en ese punto, nada más. ¿Sí? Hasta ahí está claro la cosa. No hay nada del otro mundo en el gradiente. ¿Sí? Sí, profesor. Por lo menos escríbame, pues sí, no. Ustedes son, pero ya está. ¿O serán los síntomas que de tener la clase siempre así, no? Ustedes no hablan, ¿no? Ya. Ya, por lo menos escríbame. Que si no puedo pensar que no está quedando claro. Ya. Ahora sí, veamos la definición. La definición. Es bien diferente. Mira, supongamos que tienes una función de varias variables. Ya está. Entonces, f es diferenciable en este punto, en un punto x sub 0, si se cumple lo siguiente. Mira. Ya no es una sola cosa, ya. Son dos. Y las dos son muy importantes. Hasta. Vamos a seguir con rojo. Primero. La vecindad de ese punto está contenido en el dominio de F. Es recontra importante eso de ahí. O acá algunos autores le ponen así, ¿no? F está definida en una vecindad de X sub 0. Es lo mismo. No es igual, pero es equivalente, ¿no? En una vecindad de X0. Ya está. De ahí lo vamos a aclarar lo que significa. Eso va a originar que una función no pueda ser diferenciable en sus puntos frontera, por ejemplo. Eso va a originar que te está diciendo que para que sea diferenciable,
el punto x sub 0 tiene que pertenecer al dominio, al igual que una derivada parcial. Tú no puedes calcular una derivada parcial de una función en un punto si es que no está en el dominio. Ya está. Enseguida hacemos la observación de esto, ¿ya? Lo voy a hacer al costadito. Segundo. Esta es la fregada, como se dice, ¿no? La segunda condición es la siguiente, ¿no? Existe un único punto, existe un único vector. Existe un único vector. Vector A. Que no depende de H. No depende de H. De tal manera que se escribe, mire, de tal manera que podemos tener la siguiente igualdad. Que se puede escribir, voy a ponerle 2 puntos, de tal manera que se puede escribir que f de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más SA, que lo tenemos aquí, más SA por h más phi de h por h. Se puede escribir ese f de x sub 0 más h con ese lado derecho, donde, este es lo fuerte, donde ese límite de phi de h es como un resto, ¿no? Límite de phi de h, cuando h tiende a 0, nos da el vector 0. Ya está. Ese límite verde que he escrito ahí es lo más complicado. Tú lo puedes escribir, pero probar ese límite a veces es donde da problemas. Porque esa función phi tiene varias componentes. Por ahora no nos distraigamos ahí. Vamos a ir primero con segundo, un poquito lo vamos desmenuzando, ¿ya? Para que te sea cercano, y esa pregunta la tienes que hacer, ¿ya? ¿Cuántos resultados tiene? Con 4 resultados, nosotros tenemos que resolver todo lo que concierne a una función diferenciable. Es un tema que se presta para preguntar en la práctica y en el examen parcial también. Una vez que analizas derivadas parciales, límites, continuidad, los resultados que nosotros tengamos, ¿no? Para demostrar y para calcular mediante curvas, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos pasito por pasito acá. Así. No sé si me va a alcanzar. Ya está, no sé si me va a alcanzar. Pero puedo borrar lo del gradiente, ¿no? Lo del gradiente acá. Está formado por sus derivadas parciales. Ya, entonces me va a permitir escribir así. Una nota acá. Notas. Vamos así mejor. Iba a ser de frente la parte 2, pero mejor lo propiciamos. Mira, supongamos que tienes así, que tenemos así. No te olvides que nosotros hasta la clase pasada hemos hecho lo siguiente. Mira, esto es X y esto es Y. Y aquí podemos tener un punto X sub 0, Y sub 0. Y hemos visto que las derivadas parciales no usan todos los puntos. Las derivadas parciales solamente usan esto de acá, ¿ve? Eso dijimos que es para la derivada parcial respecto de X. Y estos puntitos de acá es para la derivada parcial respecto de Y. ¿No ves que respecto de X solo varía X? O sea, acá teníamos el punto X sub 0 y Y sub 0, y acá está el punto X sub 0 más H, Y sub 0. Con esos dos puntos ya tienes toda la recta horizontal, ¿no? Ya está. Eso es lo que estuvimos haciendo.
Borramos acá. Y volvamos a lo que quiero explicar aquí. A ver, supongamos que tienes que el dominio fuese así. Ya está. Ese que sea el dominio de F. ¿Qué es lo que está diciendo la primera parte de la definición? Si te dicen en este punto A, por ejemplo, cumple, la función está definida en una vecindad. Quiere decir que podría ser diferenciable en ese punto. Pero observen este punto de acá, en ese punto B. No puede ser diferenciable porque no pertenece al dominio de F. Ya está. Descartamos entonces B. Lo mismo con C. Lo descartamos. Pero ¿por qué descartamos el punto D? A ver. ¿Por qué descartamos el punto D? ¿Por qué no puede ser diferenciable en ese punto? Por primero. ¿Qué cosa estamos diciendo en primero? Que la función tiene que estar definida en una vecindad. Entonces, la vecindad del punto D no está contenida en el dominio de F. No se está cumpliendo eso de ahí. Entonces, la conclusión que yo le digo es que en los puntos de la frontera del dominio de una función, la función ya no es diferenciable. ¿Está claro esa parte? En los puntos de la frontera ya no puede ser diferenciable. Por la parte primera. ¿Claro? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ahora lo escriben si gustan ahí, ¿no? Caramba. A ver. 2. ¿Por qué no puedo cambiar de color? ¿Listo? Así tiene que ser. A ver. Los puntos de la frontera. Cuando hablo de frontera, tengan en cuenta que el dominio de una función puede ser un sólido también. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? El dominio de una función puede ser un sólido, ¿o no? En los puntos de la frontera, F no es diferenciable. Creo que voy a aclarar esto. No es diferenciable. Entre paréntesis mejor, ¿ya? No, porque de repente no vale la pena. Lo que pasa es que una función, tal como los ejercicios que se han presentado ahí en la práctica de ayer, en el ciclo pasado creo que exageré un poco en que el alumno analice, ¿no? Había ejercicios donde ellos tenían que hallar parámetros para que represente, por ejemplo, un hiperboloide de 2 mantos, ¿no? Y él tenía que completar cuadrados, pero en medio de los coeficientes había parámetros. Un cono, una superficie cuádrica que es cono, pasa por 3 puntos y había que hallar la ecuación de la superficie también. Ese tipo de ejercicios había. Pero esta vez, si ustedes se dan cuenta, todo ha sido más o menos, no digo que fácil, pero de todas maneras creo que ha estado un poquito más asequible, ¿no? Y he procurado también que los tiempos, ¿no? Porque a veces el problema del alumno es los tiempos. Vayan pensando que no puede haber ninguna observación, tengan cuidado con el envío. Siempre, por lo menos de mi parte, es que tengan minutos adicionales del envío. Quiere decir que si apareció 90 minutos, quiere decir que ya se consideró envío, ¿ya? No le va a estar poniendo especificaciones, ¿sabes qué? Esto te regalo. No, ya lo consideramos de todas maneras, ¿ya? Bien, lo que quería escribir era esto. A ver, voy a borrar acá arriba. Creo que de repente no es necesario, yo estoy suponiendo mal yo.
repente estoy suponiendo mal. A ver, vamos a ver aquí. O sea que el profesor Angulo, menos mal que hoy día conversé con él y se está recuperando. Se está recuperando. Es que él pasó un problema en el hospital. Dice que los médicos le decían que era COVID. Y él decía, pero no es COVID, porque yo me hago mi chequeo de los pulmones cada dos meses. Y les mostró, pues tiene una hijita que estudia medicina, ¿no? Ahí en San Marcos. Entonces la hijita le dijo, pero si él tuviera hace rato que se hubiera muerto mi papá, no va a estar con COVID 10 meses, ¿no? Y ahí más o menos han reaccionado los doctores. Y lo increíble que le digan que la tiza que él utilizaba antes es lo que le ha afectado. Yo también he usado tiza años, ¿no? Pero el plumón también malogra, pues, al final ni se sabe. Hasta después me van a decir que las tabletas también, ¿no? A ver, miren, supongamos que tenemos aquí x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado. Entonces, el dominio de la función ya la tendríamos de esta forma, ¿no? X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado mayor o igual que 0. O sea, tendríamos esto de acá, ¿no? Menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. O sea, que es un sólido que está en medio de los conos. O sea, tendríamos algo así, ¿no? Y ya está. Entonces, el dominio de eso de ahí tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Vamos a poner el Z un poquito más abajo. Con verdecito, a ver qué tal sale. Ya está. ¿Qué pintamos? ¿Lo que está dentro de, lo que estoy pintando dentro de los conos o fuera de los conos? Según la restricción que está ahí. Dentro de los conos, profesor. O sea, lo que está ahí con verdes, Sí. lo que está ahí con verdes, ¿sí? Ahora, pero el dominio no es la cáscara, sino en este caso es el sólido. ¿Sí? Es el sólido. ¿Se va entendiendo el asunto? ¿Sí? El dominio es el sólido. ¿Por qué? Porque estamos graficando esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si te preguntan, por ejemplo, acá que sea en el punto 1, 1, 2? Ya está. 1, 1, 2. Ese está en el contorno. 1, 1, 2, no. Sería raíz de 2, ¿no? Ya está. Ya, ¿quieres analizar diferenciabilidad en ese punto? ¿Qué opinas? ¿Puede ser diferenciable en ese punto? Esa es la frontera. ¿De acuerdo? Esa es la frontera. Se entiende ahora el asunto, ¿no? En el punto 0, 0 también es un punto de la frontera. En esos puntos que está en la frontera, acá ya la función no puede ser diferenciable. Este punto de acá son puntos de la frontera. ¿De acuerdo? Todos los puntos que están ahí, ¿no? Estos de acá son puntos de la frontera. Ahora sí se captó la idea. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Mire, entonces, ya, ese es concerniente a la parte 1. Ahora viene lo concerniente a la parte 2. Tiene que ver aquí. Borro todo, mejor. Borro todo y voy a colocar a un costadito algo así. Voy a colocar acá f de x sub 0 chiquito acá. F de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más a punto h
Punto 8. Lo he escrito muy arriba, creo, pero ya, bueno, no me deja pintar para poner el vector de A. Ya está. Ya está. Miren. Bueno, entonces lo hacemos como otra nota. Otra observación. Y aquí va a aparecer otro resultadito también. Claro. En la 1. No sé por qué ella no me quiere dar así. No me permite cambiar. No creo que sea la pluma. Está bien. Hasta que no puedo ni jalar una puntita. A ver. De esfera, ¿no? Ya. Entonces, la primera observación es la siguiente. En la definición, una pregunta. ¿A ustedes les prestan laptops o tabletas? ¿Hay esa posibilidad? Como universidad. ¿No saben eso? Internet creo que daban, profesor. ¿Cómo? Internet creo que brindaban con modems, pero sobre computadoras no lo sé. No. Si la universidad a ustedes les brinda apoyos prestándoles tabletas. ¿Saben eso? Me parece, profesor, que para el inicio del ciclo virtual sí, pero se deben hacer trámites. Ya. No eran tabletas, profesor, eran computadoras de escritorio. Ya. No, porque debería haber eso, porque me parece que sí hay fondos para apoyo al estudiante. Lo que pasa es que deberían canalizarlo. Es que hay tabletas muy buenas también, ¿eh? Hay tabletas muy buenas. Yo uso una tableta, por ejemplo. Me permite exponer, dictar la clase, todo eso, ¿no? Y yo creo que sí deberían haber para que, si no, por ejemplo, por secciones, ¿no? O sea, ¿cómo sería por curso, ¿no? De tal manera que en el curso se presten, pues, ¿no? Algo así. Porque si no es incómodo. Es que hay tabletas de 200 soles, 300 soles también. Yo empecé con una, no sé, bueno, se le pasaba a mí. Era una chiquita, ¿no? Yo con esa me batía, hasta que no sé qué hacía. Pero con esa empecé, es que me dijeron que con eso era suficiente. Pero después vi que había que mejorar. Yo voy a transmitir eso, que deberían focalizar más y brindarle la ayuda al estudiante, porque si no, de verdad que esto va a seguir. Yo no creo que el próximo ciclo sea presencial, por ejemplo. Yo tampoco, también, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Yo no sé la desesperación del ministro de Educación que se quiere hacer presencial en algunas regiones, dice la cuestión rural, ¿no? La verdad yo no la entiendo. Si los universitarios no pueden controlarlos, ¿cómo van a controlar a los niños? Dice que ellos hay distanciamiento, que vivirán a 2 kilómetros cada uno ahí en la casa, ¿no? Pero de todas maneras tienen que ir a clase. A un niño no le puede decir, ¿sabes qué? No juegues. Si el niño tiene que jugar. Solo a ustedes nomás creo que los han mandado a la academia de tercero, creo. Pero el niño debe jugar.
Claro, el niño tiene que tener todo su proceso. Ya está, bueno, ya hicimos algo. Entonces, no hay eso de ahí. Ya. Dice, en la definición que aparece a la derecha, tienes esto, mira. Dice que el límite de phi de h es 0. Cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que va a suceder ahí? Ese phi de h es como tener esto de acá. Pues. Es phi sub 1 de h, phi sub n de h. Y cada una de esas funciones, cada una de esas funciones es la que nosotros hemos visto. O sea, cada phi sub i es una función de este tipo, de Rn hacia R. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes imaginan probar un límite de esa forma, entonces es probar n límites. He visto algunos folletos que al alumno que hacen, cuando tiene dos variables, él iguala, ¿no? Tiene una expresión iguala, ¿no? Pues eso no son polinomios. Entonces, por ahí no es la cosa. Entonces, yo le voy a dar un resultado que en lugar de usar esto de aquí, van a usar ese resultado y es el equivalente. ¿Y ese resultado a qué se va a reducir? Que tú vas a calcular solamente un límite de varias variables. O sea, yo lo que he hecho es, lo he pasado del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Y he multiplicado y le he tomado un módulo para que pueda pasar a dividir. O sea, en lugar de eso de ahí, vamos a, después de repente hay tiempo, lo justificamos, pero acá. Por el momento, en lugar de eso de ahí, vas a utilizar este resultado de acá. Vas a resultar ese resultado de acá. Hallamos f de x, que es la regla de correspondencia que tienes, menos la función evaluada. En realidad, en el lado derecho es como poner x sub 0 más h y ponerle un x. ¿De acuerdo? Y aquí le ponemos, pasamos al otro lado, tendríamos menos el gradiente de f en x0 por x menos x0. Ya está. Listo. Y a eso de ahí le vamos a calcular el módulo. Entre, vas a dividir el otro, ¿no? De x menos x, 0. Entonces la idea es calcular ese límite nomás. Entonces ya vas viendo que aparece un gradiente ahí. Entonces tiene que haber un resultado que justifique ese gradiente. Y el resultado que lo vamos a escribir enseguida. Pues. ¿Por qué aparece ese gradiente? ¿Ya? Entonces vamos a aparecer acá. Es el límite cuando x tiende a x sub 0. Supongamos que sea la expresión L. Y ahí los dos resultados, ¿no? Si L te da 0, quiere decir que es diferenciable. F es diferenciable. Obviamente en ese punto, ¿no? En el punto en x sub 0. Y si L es distinto de 0, cuando yo digo distinto de 0, se supone que está incluido el no existe también, ¿no? Pero lo escribimos, ¿no? O no existe. Entonces, f no es diferenciable. Debería haber colocado solo el primero nomás, ¿no? Si L es igual a 0, entonces es diferenciable. Y ahí estaría todo, ¿no? ¿Está claro esa parte, no? Solamente es diferenciable cuando L es igual a 0. 3. Mira, 3. Ahora sí, un resultadito aquí que dice que si f es diferenciable, f es diferenciable, ya está, sabemos que es diferenciable, está definida en una vecindad y se cumple esta igualdad de acá. Y el límite de phi, cuando phi tiende a 0, es 0. Algo así. Cuando h tiende a 0, ¿no? Se cumple esa vez. Entonces, si f es diferenciable, en la definición, SA es la derivada
de f en x sub 0. O sea, ese a es un vector. Y ese vector le vamos a llamar la derivada. ¿Cómo lo relacionamos este rojo con diferenciable con lo que nosotros queremos? Porque cuando uno es alumno y me da un tema, él lo que quiere es, ¿qué es lo que tiene que hacer, no? Para resolver. Entonces, en este caso, para ustedes sería así, ¿no? Si me dan una función, ¿cuál sería mi primer paso para empezar a analizar si es diferenciable o no? Entonces, eso tiene que ver con el teorema 1 que vamos a hacer ahorita. Entonces, el teorema 1, vamos a escribir acá, porque es rojo. De nuevo, volvemos. Eso va a originar el siguiente teorema. Acá empieza la teoría prácticamente, ¿no? Teorema 1, si gusta le llamamos, ¿no? Son 4, ¿ya? Son 4. De esos 4, 3 de ellos son hasta evidentes, son fáciles de tomarlos en cuenta y sus consecuencias también, porque tienen algo que ver con cálculo diferencial y con lo que hagamos aquí ahorita. Mira, el primer teorema dice así, ¿no? Si f es diferenciable, en el punto x sub 0, entonces existen todas las derivadas parciales. Existen las derivadas parciales en el punto x sub 0. Pregunta. A raíz de la clase que he tenido con la otra sección, lo que estoy viendo es que estoy pensando en hacerles una pregunta de teoría. O sea, me tendría que hacer un banco de unas 15 preguntas para poder que les llegue por lo menos a ustedes cada uno 3 y responderlas. Porque ahí hay un problema, me parece. Ya, mira, por ejemplo, dice que si f es diferenciable en el punto x sub 0, entonces existen las derivadas parciales en el punto x sub 0. Entonces yo le digo lo siguiente. Yo puedo decir que si es diferenciable, ¿existe el gradiente en el punto x sub 0? Sí, profesor. Eso es lo que hemos dicho hoy día, ¿no? ¿Cómo nos define el gradiente? Es un vector formado por las derivadas parciales. Entonces aquí le vamos dando formita. Aquí le vamos dando formita, ¿no? Existe el gradiente de f en x sub 0. Nota cómo va el asunto, ¿ah? Si es diferenciable ya existe el gradiente. Pero nota que es de ida nomás. Entonces la otra pregunta que yo te hago es lo siguiente. Si existe el gradiente, ¿la función es diferenciable? ¿Podemos regresar así? Tú calculas las derivadas parciales. ¿Tú puedes decir que ya es diferenciable la función? ¿O no? No necesariamente. No necesariamente. Por algo la flechita es solamente hacia allá, pues si no, no le ponemos flecha, pues no, si no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces lo que está diciendo ahí que las funciones diferenciables están en el grupo, están dentro del grupo, bueno, acá están las diferenciables, y acá están las que tienen gradiente, ¿no? Ahora se entiende mejor, ¿no? O las diferenciables están dentro de las que tienen gradiente. ¿Cuáles de esos dos esquemitas es cierto de acuerdo con el teorema? ¿El esquemita 1 o el esquemita 2? El 1, profesor. El primero, profesor. ¿Estás seguro?
El 2. No, o sea, los que son diferenciables están dentro del conjunto de las que tienen gradiente. Porque puede suceder que hay una que tenga gradiente, pero que no esté en este club. Hay esa posibilidad. Yo lo que estoy notando ahí es que cuando se hizo el curso de cálculo diferencial e incluirle a un alumno, aunque sea 2 horas de proposiciones, justo era esa idea, ¿no? Que él por lo menos maneje qué significa un resultado condicional, ¿no? Un resultado bicondicional y qué es una negación, ¿no? Es como si yo le dijera, ese es el teorema. ¿Cómo niegas el teorema? Entonces ya ustedes han utilizado, creo que las proposiciones, ¿no? PQ, ¿no? Y si uno niega eso de ahí, hay que saberlo interpretar, ¿no? ¿Qué es negar una condicional, ¿no? O cuáles eran sus equivalencias de eso de, esto es equivalente a no Q o entonces no P. Justo la idea era eso, ¿no? Utilizar solo la notación. No era de complicarle la vida que él opere proposiciones. Ya está. Pero creo que ya se aclaró, ¿no? Ya se aclaró. Entonces, el resultado válido es este que queda. ¿Sí? O sea, todas las diferenciables tienen su gradiente. O sea, es de acá para acá. Ya está. ¿Cuáles son las preguntas para eso? Te está diciendo un montón ahí el teorema. Te voy a decir por qué. Mira. Bueno, borro esto porque me está fastidiando también. Borramos esto. ¿Ya? Borramos acá. Ahí falta todavía el teorema siguiente. Existen las derivadas parciales en x sub 0 tal que la derivada de f en x0 justamente es ese gradiente. Ya está. Ahora sí, veamos cómo nos puede ayudar esa derivada. Ahora, ¿cómo les explico? Porque no me estaba entendiendo. Ahora un ratito, ¿cómo les pregunto? El teorema te está diciendo lo siguiente, mira. Si tú tienes una función ahí de 2 o más variables, tú empiezas calculando las derivadas parciales. Porque si tienes la negación de esto de acá, entonces vas a tener la negación de lo de acá, ¿no? En otras palabras, lo traduzco mejor. Si no hay gradiente, yo puedo decir que no es diferenciable. Sí, profesor. Niego lo de acá, entonces me da la negación de lo de acá. Si no hay gradiente, entonces la función no es diferenciable. Ya está, mejor así creo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, acá. Uy, dejé de compartir, ¿no? Ahí está. Es que quiero ver lo que me escriben. Ya. Entonces te está diciendo algo bien interesante, mira. Que tú tienes que empezar, bueno, es una forma, obviamente que el dominio lo tienes que tener, pues eso ya no te voy a estar diciendo primero hay el dominio, todo eso, ¿no? Te está diciendo que tú debes empezar a calcular las derivadas parciales. Por ejemplo, respecto de x, respecto de y, supongamos que tenga 3, y respecto de z no existe esa derivada parcial. Entonces no hay gradiente. Entonces tú concluyes que la función no es diferenciable. Pero supongamos que existen las 3 derivadas parciales. No se puede concluir. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir acá. De 2 maneras. Una, si existe el gradiente de f en x sub 0, no se concluye que es diferenciable. Que f es diferenciable. Ya está.
Ya está. Pero sin embargo, ¿qué pasa si una de ellas te falla? No, no hay gradiente, pues. O sea, si no existe el gradiente, si no existe el gradiente de f en x sub 0, entonces f no es diferenciable. No es diferenciable en ese punto. Ya está. Claro, si existen todas las derivadas parciales, no se puede concluir que es diferenciable. Pero si alguna de ellas falla, ahí terminas. No es diferenciable. Por el mismo teorema que está arriba. Y si gustan, escribimos algo más aquí. Ya está. Le ponemos 3 ahí. A ver, estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo acá lo siguiente. Que, por ejemplo, consideramos aquí algo muy sencillo acá. Mira. Para f de x, y, estoy escribiendo así. Algo muy sencillo, ¿no? Vamos a ver. Valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Ya está. Entonces, supongamos que nos piden en el punto 0, 0. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para todas las funciones no vas a estar calculando el dominio, pero más o menos lo que significa es lo siguiente. Acá lo que tenemos en esta expresión de aquí, perdón, en este plano, tenemos el dominio. X cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces ahí tenemos dos cosas. Tú sabes ya que la función no puede ser diferenciable en estos puntos de acá, ¿o no? Ya lo sabemos, ¿o no? ¿Sí? Ya lo sabemos. ¿Podemos decir que el dominio es esta expresión de acá? ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ahora, supongamos que tú no estés recordando lo que estamos, hoy día justo lo hemos dicho, supongamos que quieras calcular la derivada de f respecto de x en el punto 0, 0. Esto sería el límite de f de 0 más h, 0 menos f de 0, 0. Ya está. Entonces aquí dices sobre h cuando h tiende a ser 0. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0. Sería así, ¿no? De h cuadrado menos 0. Pero el otro es 0. Sobre h. Y ese límite no existe, ¿no? Ese es el límite de valor absoluto de h sobre h cuando h tiende a 0. Y ese límite no existe. ¿Qué opinas? No hay gradiente. Por lo tanto, no es diferenciable en el punto 0, 0. Entonces, f sub x en 0, 0 no existe. Entonces, el gradiente de f en 0, 0 no existe. Por lo tanto, f no es diferenciable. Entonces, vamos a borrar acá.
Entonces, f no es diferenciable. Ahora, uno de ustedes me hubiera razonado de otra manera. No está definida en una vecindad de 0, 0. También. ¿De qué otra manera me hubiese dicho, no? Profesor, pero yo tengo acá el dominio y este es el 0, 0 y acá está el 0, h. Quiere decir que la derivada respecto de y no existe. Porque cuando varía y, me salgo del dominio. Entonces, esa derivada parcial respecto de y no existe. Y es suficiente para decir que no hay el gradiente. Por lo tanto, la función tampoco es diferenciable en ese punto. Espero que estén captando la idea de que hay varias formas de responder una expresión, ¿no? Ya está. Ese es el primer resultado. Ya está. Ya aclaramos un poquito el uso del teorema. El teorema nos está diciendo que cómo podríamos empezar, ¿no? Calculando el gradiente. Ahora, el asunto es qué pasa si el gradiente existe. No podemos decir que es diferenciable. Hay teoremas que nos van a pedir analizar cómo resolver cuando es diferenciable en un punto donde no hay cambio y en un punto donde sí hay cambio, ¿ya? Pero les he dicho que son 3 resultados. Ese es el primero. Ya vimos con una observación de qué se trata, ¿no? Ahora, sigamos acá, pues. O borro acá porque ese es fácil de recordar todo esto, ¿no? Todo esto. Ya está. El segundo resultado es así. O vamos haciendo un pequeño ejemplito para que ustedes por lo menos participen y con eso ya por lo menos nos damos la idea ya. O acá. O el segundo teorema. Nos quedamos con ese segundo teorema. Teorema 2, ¿no? Teoremita 2. Y ahí hacemos un ejemplito. Vamos a ver. Teorema 2. Si f es diferenciable, en x sub 0, entonces f, nota que es de ida, ¿no? Por eso va a ser una flecha más grande, pero de repente ese es el problema, ¿no? Ya está, listo. Si f es diferenciable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0. Ya no creo que caigan con esto de acá, ¿no? ¿Qué conjunto es más grande? ¿Diferenciable o continua? O continua y dentro van los diferenciables. ¿Cuál es? ¿1 o 2? 2. 2, profesor. 2. Ya está. Entonces, quiere decir que hay continuas que de repente no son diferenciables. ¿De acuerdo? Hay continuas que no son diferenciables. ¿Y qué pasa si no es continua? ¿Qué puedo hablar de diferenciabilidad? Nada. No es ¿No es diferenciable? diferenciable. Pero en cambio, si es continua, podría estar acá o podría estar acá. O sea, continuidad sería una condición solamente necesaria acá. Pero lo vamos a escribir de otra manera, ¿eh? Hasta que me dieron tranquilidad porque estaba traumado. Ya está. Bien, acá. Entonces aquí hacemos la notita de esto. La notita de esto. En primer lugar, la notita primera, a ver, f diferenciable. F diferenciable nos dice que es continua.
pero el regreso no siempre. De acuerdo con creo que con las bolitas se entendía mejor, ¿no? No siempre. Y sacamos el otro resultado, en cambio, si f no es continua, en 0, 0, en el punto x sub 0, no es continua en x sub 0, entonces f no es diferenciable. Ya está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podría suceder? Mira, podría suceder, por lo menos que se entienda lo que voy a escribir y me quedo tranquilo, ¿ya? Porque el otro teorema que sigue también parte que es diferenciable. Nota que esos dos teoremas parte que es diferenciable la función. Y tú te estarás preguntando, pero yo justo quiero analizar cuándo es diferenciable, ¿no? Entonces falta un teorema que tenga ciertas condiciones y tú concluyes que es diferenciable, ¿no? Tiene que haber ahí. Porque faltarían dos teoremas. Un teorema es que si dos son diferenciables, se cumple la regla de derivación. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí no es el asunto. Aclaremos aquí. Supongamos que tienes acá una función así. No lo veas por fácil o difícil lo que yo voy a escribir acá, sino que por lo que podríamos aprender nosotros, ¿ya? Mira, supongamos que tenemos aquí x por y entre x cuadrado más y cuadrado, y aquí le ponemos algo sencillo nomás allá. Esto que sea distinto de 0, 0, y aquí sería 0 cuando x, y es igual a 0, 0. Ya está. Entonces, analicemos en el punto 0, 0. Ya está. ¿Qué hay el cambio? ¿De acuerdo? Ahí analicemos. Esto ya no. A ver, eso lo dejamos ahí. Eso lo dejamos ahí. Ya está. Según lo que nosotros estamos viendo hasta ahora, ¿qué es lo que habría que hacer aparte del dominio que tenemos? ¿Qué es lo primero que intentaríamos hacer? Ver si es continuo. Ya, y si es continua, Esa cosa. te No cambiaras aquí. necesariamente sería diferenciable. Si es continua, no. Pero si hemos hecho una bola grande, continua, y una bola chiquita, diferenciable, si es continua y te toca acá, no se puede. Hemos dicho que continuidad es una condición necesaria. Te voy a preguntar pregunta de teoría. Mira, entonces aquí, ponemos acá, sí, por eso entonces te va a tener que dar aquí 2', entonces, f continua, acá estoy diciendo, pero no siempre, ahí lo estoy diciendo, ¿no? O sea, continuidad, es solamente condición necesaria, ¿no? Necesaria. ¿De acuerdo? Es necesaria nomás. No quiere decir que si es continua ya es diferenciable en esa vez. Bien. Ya lo escribí. Ya está. Es cuando empezamos. Pues. El primer teorema te hablaba de la existencia de un gradiente. Entonces, lo primero que vas a hacer es calcular las derivadas parciales. Ojo, que siempre mirando, ¿no? Porque van a haber varios resultados, pues. No siempre es el estándar. Pero si lo hicieras de manera estándar acá, a ver, si lo hiciéramos de manera estándar, sería aquí, calculamos las derivadas parciales, ¿no? F sub x en el punto 0, 0. Ya está. Y eso es el límite de f de 0 más h, 0 menos f de
0, 0. Eso entre H. Eso entre H acá. Cuando H tiende a ser 0. Si nosotros observamos ahí, f de 0, 0 es 0. Y f de H0, H es distinto de 0, entonces estaríamos acá. Pero ya el y vale 0. Entonces esto va a ser 0 ya. Entonces aquí vamos a tener 0 menos 0. O sea, quiere decir que este límite de acá, este límite de acá es 0. Igualmente haces con el otro, porque la función como está escrita, entonces van a ser iguales. Entonces tú tienes aquí el gradiente de f de 0, 0, nos va a dar aquí 0, 0. Listo. Solamente sabes que existe el gradiente nomás. ¿Qué tendrías que hacer? Que este límite de acá, este valor de acá, lo reemplazamos aquí. Para lo cual ya nosotros dimos un equivalente, ¿no? O sea, habría dos formas, ¿no? O sea, lo escribimos mejor acá. La primera forma sería utilizar el resultado que hemos hecho, ¿no? La definición. La definición dice que calculamos este L, sería el límite de, voy a escribirlo todo, pero f de x menos f de x sub 0, aquí no me va a alcanzar, menos el gradiente de f por, no me alcanza. Acá, L sería el límite cuando x tiende a x sub 0, y aquí sería acá. F de x, ese es el f de xy, menos f de x sub 0, ese es el f de 0, 0, menos el gradiente de f en x sub 0 por x menos x0. Entonces tendrías que ir por ahí y hallar ese valor de acá. Esto sería x, no es necesario ahí el paréntesis, ¿no? Ya está, lo borramos acá. Listo. Y ahí, si gustas, lo vas calculando. Límite acá f de xy, en este caso sería xy entre x cuadrado más y cuadrado, menos, esto ya sabemos que es 0. Esto ya es 0. Menos este de acá ya sabemos que es 0, 0. Entonces acá nos va a quedar 0 también. Y aquí vamos a tener raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Tendrías que ir por ahí. Esa es la definición. Y esto sería el límite cuando xy tiende a 0, 0. Entonces ahí tenemos x por y, a ver, x por y, entre raíz de x cuadrado, lo voy a poner 3 medios, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces, para que sea diferenciable, ese L tendría que ser 0. ¿De acuerdo? No te importa si el límite existe o no. Te interesa que el límite sea, el valor sea 0. Y si da otro límite, eso ya no nos importa a nosotros. ¿Qué pasa si x es igual a y? ¿No? Si x fuese igual a y. Arriba vamos a tener x cuadrado y abajo vamos a tener 2 veces x cuadrado a la 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo puedo decir que el de abajo es más grande, entre comillas, que el de arriba. Y puedo decir que ese límite no es 0. ¿Sí? El que arriba nos quedaría x cuadrado y abajo nos va a quedar x al cubo, entre comillas, ¿no?
por algo, ¿no? Entonces va a primar el X abajo, ¿sí? Entonces yo por ahora coloco, ustedes ya lo chequeen ahí, no es 0. O no existe. Yo estoy poniendo distinto. Entonces F no es diferenciable. En 0, 0, ¿no? Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Qué pasa con la otra forma adicional que tenemos? Pero no vayas a ir a un examen hasta que pensando que por ahí es, ¿no? Aquí, ¿ve? Vamos a borrar aquí, borramos acá. La otra forma que tenemos aquí, le ponemos aquí la segunda forma, sería así, ¿ve? Ustedes miren la función, ¿ve? F de 0, 0 es igual a 0. Pero el límite de x por y entre x cuadrado más y cuadrado, cuando x, y tiende a 0, 0, es distinto de f de 0, 0. O sea, el límite que está a la izquierda no es 0. ¿Por qué? Porque si x fuese y, x es igual a y, te da un medio. ¿No? ¿Está claro esa parte? Pues el límite de la izquierda no es 0. Entonces la función no es continua. O sea, f no es continua en 0, 0. ¿Eso qué significa? Que f no es diferenciable. No es diferenciable en 0, 0. Ahora, estos casos se presentan poco, pues, porque no vas a ir a un examen con una función y vas a creer que no sea continua. No, es cuestión de ir mirando nomás. Pero ahora, la otra parte es cómo lo vas a usar también el teorema. Bueno, acá me ha permitido poner una expresión equivalente a lo que estábamos trabajando, ¿no? O sea, yo no trabajo con la definición inicial, sino trabajo con una equivalente. Esa es una. Este teorema se va a usar más o menos a veces se le ocurre ponerlo al profesor, es hallar unas constantes de tal manera que la función sea continua. Entonces necesita dos datos. Uno de ellos, ¿cuál es? Que la función tiene que ser continua. Y la otra, la del límite. O sea, con esas dos cositas podríamos ayudarnos a resolver el problema. ¿Qué me dice Vierago? Vierago, ¿qué me quiso decir? 2. Ya. Bien, entonces el esquemita es así. Si es diferenciable, entonces es continua. Pero si no es continua, entonces ya no es diferenciable. Cachete. Pero no te vayas a ir a un examen queriendo probar que no es continua para resolver la pregunta que aparece ahí. A veces no es fácil probar que no es continua. ¿Ya? Si así de ojo de buen cubero, como se dice, lo miras y puedes probar que el límite está distinto como definen en la función, ahí termina también. Pero como te digo, la bondad a veces son ejercicios cuando se hallan constantes para que sea, la función sea diferenciable. Bien. Creo que falta hacer unos ejemplitos sobre esto. Les he dado solamente algo de la teoría, ¿no? Usar la definición equivalente y ahí te voy a evaluar límite. O sea, cuando llegue acá, cuando lleguemos a esta parte de acá te voy a evaluar límite. Ahí tú vas a ver los caminos, cómo justificar y probar que ese límite debe ser 0 o tiene que ser distinto de 0, ¿no? Ahí recién. Creo que por ahora es suficiente, señores. Sí, pues, la próxima semana pierdo. Con ustedes solamente perdería lo que es el sábado, ¿no? Tendríamos las 4 horas.
Bien, entonces en la primera sesión de la próxima clase vamos a hacer ejemplito de esto, por lo menos un par de ejemplos. Ten en cuenta que cuando calcules los límites, te puedes hacer valer cuando son los cálculos de todo lo que hay en cálculo diferencial, todo, ¿ah? La regla de L'Hopital, todo, ¿ah? O sea, la del Sandwich también, ¿no? Mayor o igual que 0 y mayoras para el otro lado, ¿no? También es aceptable ese resultado. Bien, ahora sí creo que es suficiente. Profesor, Sí, una pregunta, algo que no me quedó claro. Si sale 0, ¿se puede concluir que existe el gradiente? ¿O no se puede decir nada? ¿Cómo? Cuando ese límite es igual a 0, sale igual a 0, ¿se puede concluir que existe el No, gradiente? lo pruebas. ¿Cómo? No entiendo. Claro, es que ahí vas a mayorar. Aquí de frente, de preferencia, es mayorar, ¿no? Es mayorar ahí. Y ahí lo verificas, ¿no? Porque mayormente la pregunta va a ser así, ¿no? Por lo menos de unos 5 puntos. Ahí donde yo, o ustedes, ¿no? En realidad se prueba si es, sí, pues porque probar que es 0, pones x igual a 0 y tú puedes decir que es 0, ¿no? El otro es, que más fácil es decir que no es diferenciable, en otras palabras. Creo por ahí iba tu pregunta, ¿no? Sí, profesora. Más fácil es decir que no es diferenciable, que sea diferenciable, porque había que probarlo o justificar ese límite que es 0, ¿no? ¿Ya? Creo que está bien ahora sí, ¿no? Sí. O sea, es más fácil lo primero, decir que no existe. Es como decir que es más fácil decir que el límite no existe. Claro, es más fácil decir que vas a desarrollar, que vas a probar, ¿no? Es más fácil decir que vas a desaprobar. Bien. Sí, pues, más bien, antes de tomar la lista, todo, no sé si cómo decirles y rogarles que se cuiden bastante. Llegar a casa, sí, porque no me digan que ustedes no salen, pues. O sea, limpiar, asearse en la entrada nomás de su casa, ¿no? Porque a veces en la casa siempre hay alguien que es vulnerable, ¿no? El profesor que acaba de fallecer hoy día, él enseñaba física. Él tuvo hace 2 años, tuvo un cáncer. Entonces él de hecho era muy vulnerable, pero no quiere decir que los de cáncer van a morir, ¿no? Mi cuñada ha tenido COVID, por ejemplo. Ella fue piña y tuvo cáncer cuando vino al Perú y ya no se pudo ir ya. Porque en el país que ella estaba era carísimo tratarse eso. Ella ha tenido COVID, se ha recuperado. Pero este profesor ha fallecido muy tranquilo, el profesor. Bien tranquilo. A veces los más tranquilos asimilan todo. Por eso dicen que hay que ser fregado a veces. Ya, voy a tomar la asistencia. Entonces ya les dije que hay que cuidarse, ¿ya? Gracias. A ver. Nada, hablan usted. Orce, está por acá. Bueno, me ha hecho acordar a raíz de la devolución de los trabajadores que en este momento necesitan dinero. Ya acordaba el CTS, pero ese es para los que tienen trabajo. Sí, puede ser una ayuda, pero los que no tienen trabajo es el problema, ¿no? Es que lo tienen su CTS ahí metida, ¿no? Ellos quisieran obtenerlo. Y a veces no es en la misma casa, puedes tener un primo, tú le puedes ayudar. Ahí creo que se le está yendo la mano al gobierno. Es que hay unos intereses muy grandes ahí. Demasiado dinero hay ahí. Es como yo vivo acá donde vive el alcalde. Entonces, no sé si han escuchado un taladro. Ya, ese es de un departamento, pero atrás hay una obra grande, creo que son 13 pisos. Hay bulla. La señora reclamó por la bulla de acá, pero no por la de allá. Y que hay intereses muy grandes muchas veces. Y le dijeron, ¿no? Señora, ¿y por qué reclama de mi departamento y no reclama de la obra grande, ¿no? No hubo nada. Señores, a cuidarse. Vamos acá, W. Pero un día ustedes también coméntenme algo.
me siento incómodo. Hasta que hablo solo y después se quejan que el profesor no más habla. Nada, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que hablen? Sí. A ver, acá. Dime, ¿qué ha pasado? A ver, acá. ¿Qué pasa? Que estoy casi a 1 metro de esto. Ya está. Sí, ya está. Adauto. Adauto. ¿Dónde está? Aguilar. Presente. Gracias. Altamirano. Presente, profesor. Alvarado. Presente, profesor. Alvarado Oscar. Presente, profesor. Paolo Anaya. Presente, profesor. ¿Por dónde vives, Paolo? ¿Cerca de la Unión? No, creo por Breña, profesor. ¿Cómo? Por Breña. Breña, pero Breña es chico, ¿ah? Por la Alfonso Ugarte. Pero no me queda cerca casi, porque soy medio céntrico, ¿no? Oh, ya. Vives cerca de la Alfonso Ugarte, entonces. A unas 3, 5 cuadras por ahí. Ah, ya está cerca. Paolo Anaya, ¿no? Alexis Bernal. Presente, profesor.